Boa tarde a todas e todas. Podemos começar? Parece que já estão todos os participantes do evento, todos os palestrantes. Podemos confirmar isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a todos aqui nessa Bueno, en sala primer momento me gustaría pedirles a todos los que están en esta sala que abran sus cámaras y dejen el micrófono apagado para dar inicio a nuestro evento. informo também os participantes Informo además a los participantes de que hablan español que nosotros tenemos el servicio de traducción simultánea portugués-español y pueden acceder a este servicio en la barra de herramientas en la parte inferior de Zoom, a la derecha un icono que parece un mundo. Haciendo clic en ese mundo es posible elegir el idioma de su preferencia. Está disponible para todos los participantes en esta reunión Zoom. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Plinio Pereira. Eu trabalho na agência Yo trabajo en la Agencia Cooperação, Brasileña de Ministério das Cooperación Relações del Exteriores do Ministerio de Brasil. Relaciones Exteriores de Brasil. Trabalho como analista de Trabajo projetos como analista de proyectos y estoy en la condición de representante o responsable del área de coordinación de asuntos bilaterales Hoje eu vou de fazer a la agencia. moderação Hoy voy a a respeito de quatro servir como moderador en esta reunión, objetivo cuyo principal objetivo compartilhar es experiências compartir desenvolvidas nas áreas da experiencias, saúde las experiencias desarrolladas en el área de la salud con todos los países con el objetivo de contribuir al aumento del consumo de frutas, verduras en Brasil, Colombia y Perú, que son los países participantes y aliados en este proyecto. Esto está en el marco que é executado de pela un programa ejecutado por el Centro contra el Hambre de WFP de Brasil, en alianza con las alianzas de cooperación y con la Coordinación General de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud de Brasil. El debate sobre el tema de producción, abastecimiento y consumo de frutas, verduras y legumbres tiene como objetivo apoyar los países a alcanzar el objetivo final del proyecto a su futuro, que es la implementación de políticas capaces de revertir el cuadro de múltiple carga de mala nutrición, sobre todo con enfoque en la obesidad infantil. El objetivo que nosotros tenemos es fundamental para promover una alimentación adecuada y saludable con mayor diversidad en el consumo alimentario, que tiene un importante papel en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y de todas las formas de mala nutrición. Nuestro evento tendrá la duración de 2 horas y de antemano invito a todos y a todas para que participen en esta discusión, este debate, presentándose en el chat, poniendo por favor su nombre, profesión, cargo o función y la institución a la que pertenecen. Vamos a empezar con una mesa de apertura y esa mesa de apertura será compuesta por mí representando a la agencia. Nosotros tenemos a Paloma Abelín, que trabaja también con nosotros, y también Ana Maya, por lo que veo, va a estar en la Coordinación General de Alimentación y Nutrición por parte del Ministerio de la Salud. Entonces le doy la palabra a Albaneide Peixinho. Tiene 3 minutos para hacer sus palabras iniciales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Plinio. Me gustaría inicialmente de agradecer a todos los colaboradores en este evento. Una vez más, es el tercer seminario que nosotros estamos realizando en el ámbito del proyecto de Nutrir el Futuro, en el que nosotros abordamos la atención y la prevención a la obesidad infantil. Entonces, en el Año Internacional de las Frutas, Verduras y Legumbres, este evento es una oportunidad para que nosotros podamos debatir cuáles son las acciones en los países aliados en este proyecto, Perú, Colombia, Brasil también, que están desarrollando para que todos nosotros podamos pensar juntos cómo podemos aumentar, incrementar el consumo de frutas, legumbres y verduras por parte de la población de cada país. Entonces, en el marco del proyecto Nutrir el Futuro y en nombre de la coordinación, agradezco una vez más a todos los que se han dedicado a organizar este evento, a los ponentes, a nuestros aliados de la FAO que están aquí presentes, como el Ministerio de la Salud y sus organismos responsables por parte del gobierno brasileño para debatir justamente estas situaciones, y nosotros somos aliados en esta implementación de proyectos. Y ABC también participa, quien es nuestra empresa aliada en una cooperación
trilateral. Agradezco a Perú y a Colombia que están aquí o se han dispuesto, se han dedicado a discutir o debatir estas discusiones, compartiendo las actividades exitosas que realizan en sus países para que nosotros podamos tener esa mirada y podamos realizarlo también, no solo en Brasil, sino en otros países, porque consideramos que es necesaria esta discusión, este debate, sobre todo enfocándose en la obesidad. Estas fueron mis palabras iniciales. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Bueno, después le doy la palabra a la representante del SECAM, pero una vez más, buenas tardes a todos, a todas. Yo estoy aquí representando a la coordinación de cooperación Sur-Sur con los organismos ABC. La iniciativa de este evento está dentro del proyecto Nutrir el Futuro, como he mencionado anteriormente. Es un proyecto de cooperación sur-sur bilateral que involucra organismos internacionales de la WFP y también todas las instituciones de salud a través del ministerio en este proyecto. Y nosotros estamos hablando aquí de un contexto de compartir buenas prácticas, compartir buenas políticas públicas, las que tuvieron éxito en el área de la salud, nutrición, y el objetivo de este evento es exactamente compartir las experiencias entre Brasil, Perú y Colombia, que son los países aliados en este proyecto, Nutrir el Futuro. Les deseo a todos una excelente tarde de debates y que esta iniciativa pueda concluir para que podamos elaborar un documento técnico a futuro sobre este tema del consumo de frutas, legumbres y verduras. Le paso la palabra entonces a Ana Maya para que hable sobre SEGAN del Ministerio de Salud. Ana, tienes 3 minutos. Plinio, realmente esta parte de la apertura puedo yo hacerla también, puedo participar. Ana incluso también va. Yo puedo dar algunas palabras. Bueno, voy a presentarme. Yo soy Paloma Abelín. Yo soy coordinadora de la Coordinación de Nutrición SEGAN del Ministerio de la Salud. Bienvenidos a todos, bienvenidas todas. Qué excelente estar aquí con este grupo de personas para hacer o para compartir en realidad estas experiencias tan importantes en el consumo de frutas, verduras y legumbres, teniendo en cuenta todo lo que hemos observado en términos de mala nutrición en Brasil y en América Latina, y también más allá de todo lo que estamos viendo, siempre con otras miradas. Me gustaría decirles que va a ser muy bueno presentar lo que nosotros tenemos que compartir con ustedes sobre la agenda de frutas, legumbres y verduras en el contexto de la promoción de la alimentación adecuada y saludable y las acciones que nosotros hemos realizado este año. Incluso tenemos acciones que son muy nuevas, muy frescas, que recién se han aplicado para conversar y compartir con ustedes y también escuchar a los representantes de Perú y de Colombia. Lo que nos van a compartir el día de hoy va a ser un gusto participar y escuchar al representante de la FAO, quien va a hablar sobre el escenario de América Latina también. Entonces deseo que tengamos un excelente evento y que con seguridad vamos a tener frutos importantes para nuestras cooperaciones. Muchas gracias, Paloma. Antes de empezar las presentaciones propiamente dichas, ahora cada país va a hacer una presentación de 15 minutos sobre su agenda de frutas, verduras y legumbres y la importancia para la promoción de la salud. Estas presentaciones van a ser a través de las acciones nacionales que realizan y cómo están organizando estas acciones, cuáles son las más estratégicas, los objetivos, las fortalezas, los desafíos, las formas de implementación, la evaluación y el monitoreo. Y también todo claro con relación al consumo de frutas, verduras y legumbres que van a apoyarnos con información para la discusión final en este evento. Después de la discusión de los países, el representante de la FAO aquí presente va a hacer una presentación de los desafíos encontrados en la región y las posibilidades para implementación en nuestra agenda. Vamos a tener 30 a 40 minutos para debatir al final algunas acciones conjuntas que podemos realizar entre Brasil, Colombia y Perú para fortalecer esta agenda. Entonces invito ahora a Ana Maya para que haga la presentación por la Coordinación de Nutrición del Ministerio de Salud, SEGAN. Tienes 15 minutos, Ana.
Cuando falten 2 minutos, yo voy a avisar. Muchas gracias, Plinio, muchas gracias. Voy a compartir pantalla en este momento. Solamente les pido que ustedes me avisen si ustedes están viendo bien. Sí, sí. Sí, sí, se ve. Muy bien. Tal como Plinio ya me presentó, mi nombre es Ana María Amaya, soy consultora técnica en la CEJAN, Consultoría Técnica del Ministerio de la Salud de Brasil, y durante esta tarde voy a compartir con ustedes en esta reunión técnica un poco sobre las acciones que nosotros hemos desarrollado en el ámbito del Año Internacional de las Frutas, Legumbres y Verduras desde una perspectiva del sector de la salud, teniendo en cuenta que estamos hablando desde dentro del Ministerio de la Salud. Entonces es importante compartir con ustedes y comentarles un poco sobre el escenario epidemiológico en Brasil que tenemos hoy. El 72% de las muertes en Brasil están relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles, y nosotros tenemos una tasa del 20.3% de obesidad en adultos, 55.4% de exceso de peso en nuestros adultos. Y en relación al exceso de peso en niños, tenemos el índice del 28.1%. Diabetes en adultos tenemos el 7.4% de porcentaje, hipertensión 24.5%. Y cuando nosotros nos centramos en la asociación entre diabetes, hipertensión y exceso de peso, tenemos un dato que muestra que el 80.1% de los brasileños tienen alguna de esas enfermedades. Y el principal factor de riesgo para que aparezca esto es una alimentación inadecuada. Otro escenario importante que nosotros hemos acompañado a través de las investigaciones o encuestas en los últimos años en Brasil es el aumento constante del exceso de peso y de la obesidad, tanto en hombres como en mujeres. Y cuando nosotros observamos el aparecimiento o la aparición en realidad de las enfermedades crónicas con exceso de peso, que son enfermedades relacionadas con la mala nutrición, es importante que veamos el escenario del consumo de alimentos en Brasil. Y hoy nosotros nos damos cuenta que solamente el 34.3% de los adultos brasileños consumen 5 o más porciones de frutas, legumbres y verduras en 5 o más días a la semana. Y ese porcentaje, además de que ya es bajo, hemos observado que ha habido una reducción a lo largo del año en ese consumo. En el 2015 llegábamos al 37.6%. En el 2019 obtuvimos el dato del 34.3%. Y evaluando las calorías totales consumidas por los brasileños, a pesar de que nosotros tenemos la información de que el 53.4% de esas calorías son originadas de alimentos frescos o mínimamente procesados, nosotros vemos que hay una poca presencia de frutas, verduras y legumbres dentro de estos alimentos frescos, y hay un aumento constante en todos los tramos de edad y que sucede cada vez más tempranamente de los alimentos procesados. Además, el 90% de la población brasileña no alcanzó la recomendación del consumo diario de 400 gramos de frutas, legumbres y verduras. Y otro dato importante es que los gastos con frutas, legumbres y verduras aquí en Brasil disminuyen en función del aumento de los niveles de inseguridad alimentaria. Observamos con todo eso que el consumo de frutas, legumbres y verduras que protege contra las enfermedades y promueve la salud, reduce o se ha reducido con el aumento del nivel de inseguridad. Y si nosotros nos centramos en ese consumo alimentario, sobre todo en el consumo de frutas, legumbres y verduras, a través de una invitación que se hizo a través de las Naciones Unidas para celebrar las frutas, verduras y legumbres e incentivar, alentar desde la producción hasta el abastecimiento y el consumo de las frutas, verduras y legumbres, es importante que entendamos que el consumo va a recibir la influencia de todo un sistema alimentario. Entonces no está relacionado tan solo a la elección o al comportamiento del consumidor, sino con lo que se está ofreciendo y produciendo y en el lugar donde las personas viven. Y aquí, en línea con esa perspectiva del sistema alimentario y de los impactos que tiene el sistema alimentario con relación a las elecciones de la población, hemos construido algunas acciones alimentarias. Se lanzó en el 2014 y que nos da una regla de oro,
que es la orientación de que los brasileños prefieran siempre alimentos frescos o mínimamente procesados, y eso frente a preparados culinarios o alimentos ultraprocesados. Siempre lo fresco es mejor, y eso se describe en las guías alimentarias con las preferencias para ese grupo de alimentos mínimamente procesados o frescos, y para eso necesitamos la ayuda de políticas públicas intersectoriales y todas las acciones para tener una alimentación saludable y adecuada. Entonces, las celebraciones del Año Internacional de Frutas y Verduras en Brasil, todo eso se relaciona mucho con las acciones de implementación de la guía alimentaria, teniendo en cuenta que las recomendaciones están en consonancia con la celebración del objetivo del año en estos aspectos, y nosotros también entendemos que es importante observar los obstáculos que la población brasileña enfrenta en relación a una alimentación adecuada y saludable. Y de acuerdo con las guías alimentarias, esto tiene mucha relación con la información de lo que es un alimento adecuado y saludable, la oferta de esos alimentos, el precio también influye, el desarrollo de las habilidades culinarias y el tiempo para adquirir ese alimento como para prepararlo, y también la publicidad de los alimentos, que la población tenga información sobre qué contienen esos elementos, información sobre ellos. Y pensando en la regla de oro de las guías alimentarias y las orientaciones y los obstáculos para una alimentación adecuada y saludable, aparte de la información para una alimentación adecuada y saludable que ya desarrollamos dentro de la agenda de las directrices de las guías alimentarias y de la traducción de las informaciones para que sean cada vez más accesibles a la población, y de la calificación de los profesionales con la atención primaria a la salud para que puedan transmitir esa orientación a la población. Y también, aparte de las acciones de comunicación que nosotros ya desarrollamos y que nosotros ya hemos tratado de poner un enfoque en la importancia de las frutas, verduras y legumbres para la alimentación de la población brasileña, entonces nosotros hemos trabajado esto a través de videos, de podcasts, noticias, en el sitio web del Ministerio de la Salud, una plataforma que nosotros denominamos Salud Brasil, que tiene como objetivo traducir el conocimiento de estos alimentos a la población. Nosotros hemos construido una agenda de trabajo para el año 2021, a través de la cual nosotros apuntamos a enfocarnos en ese grupo de alimentos. Y nosotros empezamos este trabajo produciendo una síntesis rápida de evidencias que nos han demostrado cuáles eran las principales estrategias, las más efectivas para enfrentar y que contribuyen al aumento del consumo de las frutas, legumbres y verduras. Y en este aspecto tenemos algunas evidencias que nos demuestran que es importante que nos centremos en las acciones de la promoción de ese consumo en los ambientes donde las personas suelen ir, o donde viven, trabajan, estudian. Era importante que nosotros realmente emprendamos acciones en las comunidades, lugares de trabajo y a través del servicio de salud. Y también nos demuestra que es importante que las acciones se relacionen al precio de los alimentos, o sea, ofrecer subsidios financieros para que las personas consuman las frutas, verduras y legumbres. Eso sí es un factor importante para el aumento del consumo de ese grupo de alimentos. Y también nosotros tuvimos evidencias que demuestran que el uso de intervenciones electrónicas contribuyen al aumento del consumo. Y de una forma general, a conclusión de esta síntesis rápida, los investigadores nos han demostrado que las intervenciones que apuntan a aumentar el consumo de las frutas, verduras y legumbres deben ser multisectoriales, o sea, deben centrarse desde la producción hasta el consumo del alimento, y también deben implementarse de acuerdo con los contextos locales. Y viendo esta agenda que se muestra en la diapositiva y esta síntesis, y para lo que nosotros ya hemos estado construyendo en Brasil, nosotros lanzamos la agenda de trabajo para el Año Internacional de las Frutas, Legumbres y Verduras el 1 de julio en Brasil. Eso se lanzó en un evento en línea que fue transmitido por YouTube, y este evento fue muy importante porque tuvimos la participación tanto de organismos internacionales, tuvimos el apoyo de la FAO, OPS, PMA, que estuvieron con nosotros con intervenciones incluso, y de otros sectores del gobierno brasileño. También contamos con la participación del sector de la salud y también del sector de la educación, de la asistencia social y de la agricultura. Y nosotros entendemos la importancia de la intersectorialidad para esta discusión, para este debate. Y como resultado de este evento fue importante que demostró que funcionó como un hito para el reconocimiento de la importancia de las políticas intersectoriales.
que van a articular todas las etapas del sistema alimentario para garantizar a la población brasileña una alimentación más saludable, más adecuada y una ampliación del acceso a las frutas, verduras y legumbres, y también ha contribuido a comprender la importancia de la intersectorialidad para trabajar en los puntos de esta agenda. También discutimos sobre los cuellos de botella que Brasil encuentra para producir y entregar alimentos adecuados y saludables, sobre todo las frutas, legumbres y verduras a toda la población, y la importancia de las estrategias de fortalecimiento de la producción hasta el consumo. Después del lanzamiento de esta agenda y de este evento que fue un hito para la agenda en Brasil, nosotros, reconociendo la importancia de ver y considerar las regiones brasileñas y lo que podían aportar en el ámbito de esta agenda, cada una de estas regiones, nosotros realizamos 5 encuentros macro regionales. Tuvimos encuentros en las regiones norte, nordeste, centroeste, sur. Y estos encuentros fueron muy importantes porque nosotros logramos movilizar a la articulación con representantes importantes en cada región, quienes aportaron perspectivas de producción y de consumo en la región, cuáles eran las principales dificultades que cada uno encontraba para producir y para incentivar, alentar el consumo de estas frutas, legumbres y verduras. Estos encuentros también valoraron los alimentos regionales que ya se encuentran en regiones específicas y también para promover la compartición de experiencias que contribuyeron al acceso a alimentos saludables y adecuados, sobre todo las frutas, verduras y legumbres, y también nos aportó algunas experiencias con ese objetivo en el ámbito de la pandemia. O sea, fueron momentos de mucho aprendizaje y que contribuyeron para que nosotros lográramos entender desde la perspectiva de las regiones la situación y pudiéramos coordinar a nivel país y específicamente en cada lugar o localidad del país. Y después de estos encuentros macro-regionales, nosotros convocamos una reunión técnica con Colombia y Perú que tienen como objetivo compartir las agendas justamente con una mirada de cooperación entre los países para que nosotros podamos intercambiar estrategias sobre cómo estamos trabajando este tema y también para que construyamos estrategias en conjunto para avanzar en el aumento del consumo de frutas, legumbres y verduras entre estos 3 países. Además, también lanzamos un laboratorio de innovación que reunió experiencias de incentivo a la producción, a la disponibilidad, al acceso y al consumo de las frutas, legumbres y verduras y recibió experiencias de todo el país. Nosotros tuvimos 87 experiencias participantes y como resultado vamos a lanzar un ebook que va a contener esas principales experiencias de incentivo. Este ebook va a ser lanzado en el evento nacional que va a ocurrir el día 6 y 8 de diciembre. Y también vamos a producir algunos videos de divulgación de esas experiencias. Aquí yo pongo la divulgación de las fechas sobre la del evento internacional que va a suceder el día 6 y 8, donde tenemos las perspectivas de los diálogos regionales y asociar eso al contexto nacional para que logremos instruir a nuestros gestores con acciones que realmente son efectivas para contribuir en el aumento del consumo de frutas, verduras y legumbres. Y al final de ese ciclo de diálogos, tanto regionales como nacionales, nosotros esperamos implementar una agenda intersectorial coordinada en pro de una alimentación adecuada y saludable y que sea capaz de actuar en los desafíos impuestos a la coyuntura de la pandemia y de la inseguridad alimentaria de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Perdón, mi video se desactivó. Ahora sí, muchas gracias, Ana. Ahora invito a Elisa Cadena, vicedirectora de Salud Nutricional del Ministerio de la Salud de Colombia, quien va a hablar una presentación sobre algunas de las acciones que el país Colombia viene desarrollando en la promoción y en el incentivo del consumo de frutas, verduras y legumbres. Bienvenida, tienes 15 minutos. Faltando 2 minutos, voy a avisar. Gracias. Gracias, muy buenas tardes para todos. Quiero confirmar que me escuchan bien y que se ve mi presentación. Perfecto. Gracias, Ana María, por esa presentación de contarnos lo que está haciendo Brasil. Muy interesante, como siempre, todas las acciones que desarrollan.
y muy interesante este proceso de conmemoración del Año Mundial del Consumo de Frutas y Verduras. De mi parte voy a presentar algunas acciones que venimos realizando. Inicialmente quiero hablarles frente a situaciones del contexto nutricional. Colombia, al igual que el resto de países de América Latina y casi todo el mundo, pues está atravesando por eso de doble y triple carga nutricional. Tenemos a un bajo peso gestacional, pero también un incremento progresivo, acelerado del exceso de peso a nivel en las gestantes. Y también pues cursamos con anemia en las mujeres en periodo de gestación. Y esta es una condición que se ve a lo largo de todos los momentos de curso de vida. En primera infancia seguimos teniendo una alta proporción de niños que tienen anemia, usualmente asociada a deficiencia de hierro, retraso en talla, exceso de peso que está incrementando de manera más importante en la zona rural que en la zona urbana en Colombia. Y aún tenemos una tasa de mortalidad de niños que fallecen por desnutrición en nuestro país, en especial zonas de frontera, zonas de población indígena, donde 9 de cada 100.000 niños menores de 5 años pues han fallecido por estas causas. Entonces es un panorama completamente mixto entre todas esas situaciones nutricionales que podemos encontrar. Y pues también se mantiene en la edad escolar, donde tenemos el mayor incremento del exceso de peso en los últimos 5 años. 1 de cada 4 niños tiene exceso de peso. Y en los adolescentes igual hay incremento, no tan en la misma proporción que hubo en el momento escolar, pero sí va en incremento. Y pues para la población adulta tenemos que el 56% de la población tiene exceso de peso. Si miramos solo obesidad, las mujeres tienen el doble de la proporción de obesidad que tienen los hombres, por ejemplo, de las particularidades que hay acá en nuestro país. Y digamos, ese es un recorrido muy rápido de cómo estamos nutricionalmente. Ahora, parte de por qué estamos así tiene mucho que ver pues con nuestra alimentación, que finalmente es lo que hoy nos convoca. Estos resultados que ustedes ven son resultados preliminares de un análisis que estamos haciendo en conjunto con la Universidad de Antioquia, la academia acá en Colombia, en donde clasificamos los alimentos que fueron consumidos y que se recogió a través de la encuesta de situación nutricional en el 2005 y en el 2015, que hubo recordatorio de 24 horas. Y lo que vemos en estos últimos 10 o en estos 10 años que hay de diferencia es que hubo una disminución en el consumo de alimentos mínimamente procesados, así como en el uso de ingredientes culinarios. Y esto es lo que nos lleva a pensar es que efectivamente estamos viendo este cambio alimentario, las personas ya no están casi preparando, están cambiando la preparación de comidas en casa por el consumo de alimentos fuera del hogar y además un aumento en el consumo de productos comestibles ultraprocesados, aunque el mayor incremento se vio en los procesados, también lo hubo en los ultraprocesados. Y cuando uno mira qué tipos de productos fueron, principalmente estuvieron asociados a cárnicos y a snacks. Entonces, esto es parte de la explicación de por qué estamos teniendo estos resultados. Y ya específicamente a partir de otra encuesta que tiene que ver con los escolares, vemos que tan solo 1 de 10 escolares cumple con el consumo recomendado de frutas y verduras por la OMS. No hay diferencias por regiones en general, así sean regiones que son predominantemente rurales, el consumo de frutas y verduras es muy bajo y esto es de los grandes retos que tenemos pues en nuestro país. Eso para hablarles del contexto. Ahora, ¿qué estamos haciendo en Colombia? Pues solo por mencionar, en nuestro encuentro pasado hablamos de las estrategias que teníamos para promoción de alimentación saludable, las 4 líneas de acción que tenemos. Y pues sin duda nuestro principal elemento en este tema, así como lo mencionaba Brasil, pues es nuestra guía alimentaria basadas en alimentos, pues que está muy enfocada a promover el consumo de alimentos naturales y frescos. Para el caso de promoción de frutas y verduras, desde el 2016 trabajamos un lineamiento que promoviera esto, aprovechando todos los eslabones de la cadena, que ahorita más adelante se los voy a presentar, y una estrategia de promoción
para el consumo de frutas y verduras, que está muy relacionada a los entornos donde usualmente estamos. Entonces, hay estrategia para el entorno comunitario, como esta que está destinada a consumidores y vendedores ambulantes. Y aquí el propósito de esta estrategia de información es dar a conocer la importancia de consumir alimentos naturales y frescos, cuáles son como esos mensajes claves que ahí damos, y es aprovechar aquellas que están en cosecha. En Colombia hay unas frutas que se producen durante el año con algunas en algunos periodos de tiempo y va cambiando, me imagino que también así es Brasil y Perú, y las que están en cosecha pues son más económicas, y esto es lo que nosotros, es un mensaje sencillo en compre lo que está de cosecha, que es mucho más barato y nos sirve para mejorar nuestro aporte alimentario. Entonces, estas son 3 grandes estrategias. Como lo mencioné, nuestras guías alimentarias tienen mensajes claves para la población que están relacionados con mejorar el consumo de frutas y verduras. Las guías buscan orientar a la población sobre el consumo de alimentos, buscan fomentar estilos de vida saludable y tienen una serie de mensajes que están dirigidos pues a la población en general de una manera sencilla y clara. Entonces, hablamos de la promoción de alimentos frescos y variados, el plato saludable, incluimos todos los grupos de alimentación, alimentos frescos y menos procesados, y también incluimos la importancia del consumo de agua y de realizar actividad física. De los mensajes relacionados con el consumo de frutas y verduras, pues está el de 5 porciones de frutas y verduras al día, la importancia de por qué consumirlas, por qué nos ayudan y por qué nos ayudan a prevenir enfermedad y también de qué nos están protegiendo. Y estos mensajes no solo se han llevado pues a la población a través de la atención de los servicios de salud, sino también a través de toda la gestión intersectorial. Y acá el trabajo muy articulado con diversas entidades de gobierno, pero quiero resaltar 3 que son muy importantes. Una, el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Colombia, esta institución se encarga de operar los servicios de primera infancia, son casi como los jardines infantiles, y la alimentación que se brinda allí pues ha tenido un aumento en la cantidad que se ofrece de frutas y verduras, y esto ha estado acompañado de diversas estrategias de comunicación. Es decir, no es suficiente solo cambiar lo que dice la minuta, patrón que tiene estas modalidades de atención, sino que también hay que informar y desarrollar capacidades para los docentes que están con estos niños, los padres de familia y los mismos niños, para que este alimento sea consumido y no se desperdicie, que era como una de las dificultades que teníamos, en que sí podíamos promover su consumo, pero la población no la consumía y por lo tanto terminaba desperdiciándose. Otro aliado importante ha sido el Ministerio de Educación Nacional, también porque a través del ministerio pues está todo el programa de alimentación escolar. También se hizo ajuste en la minuta y en la oferta de frutas y verduras que se hace a través del programa, y se brinda todo el proceso de educativo que está relacionado, pues tomando como base las guías alimentarias para la población colombiana. Y nuestro otro aliado importante ha sido el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, porque con ellos hemos trabajado todo el proceso de encadenamiento productivo, en la medida en que la producción actual de frutas y verduras en el país, si todos los colombianos llegáramos a consumir las cantidades recomendadas de consumo diario, pues la producción nacional no daría abasto. Entonces, en este sentido, hemos trabajado en toda la promoción y siembra de frutas y verduras, tanto para consumo nacional como también para exportación, porque ha sido uno de los canales para generar ingresos para los agricultores. Y también esto se ha dado a través de diferentes programas, el programa de oportunidades rurales, el programa de capacidades empresariales y el campo emprende. Entonces, unido a toda esta estrategia de aumentar el cultivo y la producción de verduras, pues ha estado asociado todo el proceso de educación alimentaria para mejorar el consumo de estos productos que se producen.
Nuestra otra estrategia, que la mencioné al comienzo, es el lineamiento nacional para la promoción de frutas y verduras. Esto está dirigido a las entidades de salud de los territorios, de los departamentos, y en este lo que buscamos es que en los municipios y en las ciudades y en los departamentos, pues se formule una serie de estrategias que integren toda la producción de frutas y verduras y que esto se vea reflejado en un mayor consumo de frutas y verduras a nivel territorial. Colombia tiene la particularidad que tiene una producción heterogénea de frutas y verduras, unas por nuestra diversidad climática, y no queremos decir hay que fomentar solo cierta verdura o cierta fruta, sino de acuerdo a las particularidades regionales, fomenten estos cultivos que ya son tradicionales y que sean la base de la alimentación y que no haya cambio por alimentos o productos ultraprocesados. Todo esto unido pues a procesos de información, educación y comunicación y de movilización social. Esto es una estrategia que nosotros venimos trabajando. Este lineamiento salió en el 2016 y digamos toda su implementación se ha dado a partir de 2017 y de ahí en adelante. Como les mencionaba, pues tenía el enfoque integrador de toda la cadena de frutas y verduras, entonces todo el apoyo a pequeños y medianos productores, el Registro Nacional de Productores Hortofrutícolas, que lo está adelantando el Ministerio de Agricultura, y todo el desarrollo y capacitación a pequeños y medianos productores. El enfoque intersectorial, porque esto mejora las condiciones de los campesinos, pero también aporta a mejorar la alimentación de toda la población. Y el enfoque de dieta sostenible, porque nos permite hablar de proteger nuestras semillas autóctonas y nativas, promover nuestra biodiversidad y mantener todos los estándares que se deben dar para la producción de toda la cadena hortofrutícola. Esto ha sido gran parte del desarrollo intersectorial que es necesario, que también lo mencionó Ana María, como uno de los pilares para nosotros poder avanzar en realmente promover el consumo de frutas y verduras en nuestra población. ¿Cómo manejamos parte de la información que vamos produciendo y monitoreando? Tenemos diferentes instrumentos, pero nuestro gran... la encuesta que nos aporta mayor información en esta temática es nuestra encuesta de situación nutricional. La hacemos cada 5 años. Esta cuarta versión que debía darse el año pasado, pues por motivos de COVID no la hemos empezado, pero el próximo año vamos a empezar operativo de campo y bueno, vamos a ver qué tantos cambios hemos tenido en el consumo de frutas y verduras en los últimos años. Va a ser uno de los énfasis que va a tener la encuesta. Y ya para mencionarles algunas experiencias que hemos tenido, campañas de movilización social, que no las hacemos desde el Ministerio de Salud, sino que han sido en conjunto en Gobierno Nacional, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y entidades territoriales, para promover justamente el consumo de frutas y verduras. Se divulga a través de diferentes redes sociales, diferentes plataformas, y se comparte con las regiones para que también en sus diferentes plataformas de comunicación las compartan con la población en general. Esta también es otra estrategia de un territorio en especial, es un sector llamado Santa Marta que se ubica en la región Caribe del país y bueno, nos hablan de la importancia de apostar a los colores, a intercambiarlos, a consumir 5 porciones, 3 de frutas, 2 de verduras y bueno, en general promover el consumo de alimentos frescos. Esta es de la capital donde estamos, en Bogotá, entonces también promovemos la producción de estas huertas de autoconsumo. 2 minutos, Elisa. Gracias, ya estoy terminando. Y de cómo promover el consumo de frutas y verduras. Finalmente, pues a este año para la promoción del Año Internacional de las Frutas y Verduras se elaboraron una serie de mensajes para que cada territorio los pudiera utilizar. También van a salir en nuestra página del Ministerio y de las demás entidades de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria. Y finalmente contarles una experiencia que tuvimos con una tienda que se llama Ara, son supermercados, una tienda de cadena donde se consiguen alimentos frescos y también pues alimentos envasados, y allí lo que generamos es
concientizar que tenemos algunos problemas de situación nutricional, cuáles son los síntomas y cómo a través del consumo de alimentos frescos podemos aprovecharlos, consumirlos y empezar a tener algunos resultados en mejorar nuestras condiciones de salud. Esta fue una articulación que hicimos desde la Presidencia de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio y las tiendas ARA, que es esta cadena de supermercados. Eso era lo que quería contarles. Muchas gracias. Muito obrigado, Elisa, muito pontual. Muchas gracias, Elisa. Mucho contenido y dentro del tiempo, gracias. Ahora invito a la señora Beatriz de Perú, que hará su presentación también sobre el panorama y los desafíos que Perú está desarrollando para incentivar el consumo de frutas, verduras. Beatriz, 15 minutos. Cuando falten 2 minutos, voy a avisar. Não estamos escutando, Beatriz. Seu microfone está desligado. No te escuchamos, Beatriz. Está apagado tu micrófono. Muchas gracias. Sí, ahora me pueden confirmar si se logra escuchar. Excelente. Bien, muchas gracias. A nombre del equipo del Ministerio de Salud de Perú y también del equipo del Programa Mundial de Alimentos con sede en Perú, agradecemos por la invitación y también por generar este espacio de discusión. Creo que hay interesantes iniciativas que se vienen desarrollando desde Brasil, Colombia. Elisa, muy interesante la presentación que nos compartiste en relación a lo que vienen trabajando. Y por nuestra parte, nosotros también hemos querido compartirles algunas estrategias que estamos desarrollando para promover el consumo de frutas y verduras en la población peruana, ¿no? Este es un poco para compartirles qué estrategias estamos desarrollando. Aquí en esta primera lámina quiero compartirles un poco el panorama nacional, es decir, el contexto nacional, cómo está el comportamiento en relación al consumo de frutas y verduras en el Perú. Esta información, sí me gustaría precisar, es una información que recoge el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es una instancia que no pertenece al Ministerio de Salud, pero que de alguna manera recoge información referido a enfermedades no transmisibles, ¿no? Y entre ellas, dentro de las encuestas, hay preguntas que están vinculadas al consumo de frutas, al consumo de verduras y otros factores de riesgo vinculados a enfermedades no transmisibles, ¿no? Vale decir hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, el tema de consumo de tabaco, los efectos nocivos que puedan generar. Pero básicamente por temas de tiempo me voy a detener un poco a compartirles lo que tenemos en los resultados del 2020 en relación a lo que es el consumo de frutas y verduras, ¿no? Para el 2020, en lo que corresponde al promedio de días de la semana de consumo de frutas, hemos encontrado que a nivel nacional el consumo de frutas, ya sea enteras o en trozos, por las personas de 15 años a más, fue solamente de 4.5 días a la semana. Eso significa que la población peruana a partir de los 15 años en adelante no llega a consumir los 7 días de la semana, ¿no? Y cuando vemos en género tanto masculino y femenino, no hay mucha variación. En el caso de mujeres está llegando a 4.8 días y en el caso de varones llega alrededor de 4.2 días, ¿no? Igual cuando vemos por área de residencia, en lo que corresponde al consumo de frutas, vemos que en el área urbana fue de 4.6 días, o sea, estamos llegando máximo a los 5 días en promedio, y en la zona rural se llega básicamente al 4.1 días. En relación a la segunda pregunta que está vinculado al promedio de días a la semana de consumo de ensalada de verduras, podemos encontrar que para el 2020 en el Perú, el consumo de ensaladas de verduras por las personas de 15 años a más fue de 3.4 días a la semana. Ese tema que estamos promoviendo, la promoción del consumo de ensalada de verduras como parte de la alimentación, todavía no cala en la población peruana y es así que tenemos estos resultados que recoge la información el INEI, ¿no? Por otro lado, también cuando vemos, si bien es cierto, las guías alimentarias que tenemos en el país y los mensajes principales que venimos manejando como ministerio es el promover el consumo de al menos 5 porciones de frutas y o verduras, podemos encontrar que también como resultado en el 2020, que hemos visto que solamente el 11% de las personas de 15 años a más consumió al menos estas 5 porciones de frutas o verduras durante el día, ¿no?
y cuando vemos por sexo, tanto en varones y mujeres, hemos visto que hay una variación, es decir, que las mujeres tienden a consumir más las 5 porciones de frutas y verduras, ¿no? Llegando a un 12.2% en comparación a los varones que llegan solamente al 9.5%. Y en el caso de áreas de residencia, podemos encontrar que en el área urbana, en el año 2020, solamente se alcanzó al 12.2%, y fue mayor en comparación a la zona rural, que solamente llega al 4.9%. Probablemente esto se deba al tema de accesibilidad de alimentos, a la accesibilidad de las frutas y verduras que puedan tener la población en la zona rural. Sabemos a veces por la inaccesibilidad o por algunas determinantes sociales, no se llega a adquirir estos productos, ¿no? O no se cuenta en los días de la semana para asegurar el consumo de frutas y verduras. Esto es un poco para compartirles en relación a los resultados que tenemos. Por otro lado, también nosotros en Perú estamos manejando programas de capacitación en el marco del Plan Nacional de Desnutrición, Prevención y Control de la Anemia del 2017 al 2021, y es así que dentro de este plan como tal tenemos varios módulos de capacitación. Pero sí quisiera resaltar de pronto uno de los módulos que se viene desarrollando, es el módulo de sesiones demostrativas de preparación de alimentos. Este módulo de alguna manera está dirigido al personal de salud, y el propósito como tal es formar profesionales de la salud, vale decir nutricionistas, enfermeras o profesional capacitado en temas básicamente en lo que corresponde a alimentación saludable, ¿no? Y es así que hemos logrado en el país tener actualmente 438 profesionales que manejan esta metodología de sesión demostrativa de preparación de alimentos. En sí, este módulo maneja 5 mensajes claves, y entre esos 5 mensajes hay un cuarto mensaje que está vinculado al tema de frutas y verduras. Es decir, el cuarto mensaje hace referencia a que acompañe sus preparaciones con verduras y frutas de color anaranjado, amarillo y hojas de color verde oscuro. De alguna manera, ese es uno de los mensajes claves que se desarrolla dentro de este módulo de sesión demostrativa de preparación de alimentos. Por otro lado, tenemos el siguiente módulo que también está en el marco de este Plan Nacional de DSI y Anemia, que es el uso de la herramienta del Kit de Buen Crecimiento Infantil en el marco de la Consejería de Crecimiento y Desarrollo y Atención Infantil. Y frente a ello, este módulo también tiene todas unas piezas de herramientas del buen crecimiento, es decir, hay unas herramientas comunicacionales que se trabaja con el personal de salud, se hace una transferencia de la metodología al personal de salud a los profesionales, para que el personal de salud dentro de los servicios de los consultores de crecimiento y desarrollo, dentro de los consultores nutricionales, puedan manejar esta herramienta como tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, como parte de la consejería nutricional, lo que hace el profesional de la salud es asumir ciertos compromisos con las familias referidos al tema de la alimentación, lactancia materna inclusiva y ciertas prácticas saludables que son claves durante los primeros años de vida, ¿no? Y frente a ello también tenemos que en estas herramientas hacemos hincapié, hacemos énfasis en el consumo de frutas y verduras, ¿no? Y es más, la familia al culminar como parte de la consejería nutricional se lleva una cartilla como una especie de recordatorio para que pueda verificar los compromisos que está asumiendo en el servicio de salud. Esta herramienta de alguna manera tienen los establecimientos de salud, los servicios a nivel nacional, y la vienen aplicando dentro de los servicios o como parte de la consejería nutricional. Actualmente tenemos 419 profesionales, entre nutricionistas y enfermeras, que manejan esta herramienta del Kit de Buen Crecimiento, y de alguna manera fortalecemos el trabajo que se viene desarrollando dentro del servicio de salud en lo que corresponde a la consejería nutricional, ¿no? Por otro lado, también esta herramienta como tal también tiene materiales de apoyo, es decir, hay materiales que están referidos a la alimentación infantil, donde se hace referencia, se hace hincapié en el consumo de las frutas y verduras, haciendo énfasis en el consumo de los alimentos de color anaranjado, amarillo y color verde, ¿no? Que es importante durante los 3 primeros años de vida, ¿no? Y por otro lado, también del mismo modo tenemos materiales educativo-comunicacionales que están dirigidos a la mujer gestante, ¿no? Entonces, de alguna manera también en esta etapa se busca que las gestantes puedan incorporar el consumo de las ensaladas, o que forme parte de la alimentación el consumo de las ensaladas de verduras, ¿no? Eso es un poco. Por otro lado, también en Perú tenemos las guías alimentarias, tanto la guía alimentaria para población peruana y las guías alimentarias para niños y niñas menores de 2 años, que fue recientemente aprobada el año pasado.
Y en estos dos documentos, que en verdad son muy importantes y también quisiéramos compartirles, es que de alguna manera, como parte de las recomendaciones, así como Elisa nos comentó en Colombia, nosotros en Perú también, una de las recomendaciones que se hace énfasis dentro de las guías alimentarias es el consumo de frutas y verduras, ¿no? Y es más, hay piezas comunicacionales que se vienen manejando para que la población entienda que es importante el consumo de las 5 porciones entre frutas y verduras, y también manejamos en términos de proporción del plato saludable que se viene manejando en el Ministerio de Salud. Hay consejos prácticos que también incluye las guías alimentarias para población peruana. Y en el caso de niños, en el caso de las guías alimentarias de niños menores de 2 años, del mismo modo hay una recomendación donde promueve el consumo diario de frutas y verduras disponibles en la localidad. Acá se fomenta bastante el consumo de las frutas y verduras que se producen en la zona, que son de bajo costo y que son de alto valor nutricional, ¿no? Y por ahí es importante que, como parte de las recomendaciones, mencionamos el tema de que es importante dentro de la alimentación complementaria el incorporar las frutas y verduras para prevenir las enfermedades en estas edades tempranas, ¿no? Por otro lado, también en el marco de generar entornos saludables, sabemos que el tema de frutas y verduras lo estamos trabajando en diferentes niveles de gobierno, pero una de las cosas que estamos desarrollando de manera articulada es con el Ministerio de Educación, y es así que en Perú tenemos varios documentos normativos que están vinculados a la promoción de la alimentación saludable con énfasis en el consumo de frutas y verduras, ¿no? Tenemos el documento técnico de lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en las instituciones de educación básica. Este documento de alguna manera muestra una lista de alimentos que se debe ofrecer dentro de los kioscos, cafeterías y comedores. Y del mismo modo también el año pasado sacamos el documento técnico de criterios de evaluación de kioscos, cafeterías y comedores para que de alguna manera se supervise, se monitoree, se evalúe a estos kioscos si realmente están cumpliendo con la normativa vigente, ¿no? Entonces, como Perú tenemos el propósito de promover la alimentación saludable, asegurar que en estos escenarios, estos espacios educativos, se puedan ofrecer alimentos naturales, alimentos saludables, y entre ellos, pues, obviamente las frutas y verduras, ¿no? Por otro lado, también del mismo modo, el Ministerio de Salud en Perú realiza diferentes campañas. Entre ellas, quería un poco compartir lo más reciente que hemos trabajado estos 2 últimos años, en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Son campañas que hemos desarrollado tanto en el 2019 y 2020, pero donde hacemos énfasis en el consumo de frutas y verduras, ¿no? Y es así que en el 2020 incluso la actividad del Día Mundial de la Alimentación lo realizamos de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Entonces son actividades que de alguna manera fomentamos el consumo de frutas y verduras en la población peruana, ¿no? Y de alguna manera también generamos de que los productores puedan puedan acercar estos productos a las familias y asegurar que esta alimentación sea saludable. Por otro lado, hay una serie de estrategias comunicacionales que venimos desarrollando desde campañas, difusión en redes sociales, posts, concursos de recetas virtuales que hemos desarrollado el año pasado. A raíz de la pandemia no hemos logrado hacer muchas actividades presenciales, pero de pronto hemos aprovechado las plataformas digitales para realizar concursos virtuales en lo que corresponde a alimentación saludable. Hemos sacado durante el año 2020 y parte de este año también, y es permanente en realidad la difusión en redes sobre el consumo de frutas y verduras, ¿no? Hay actividades conjuntas que estamos haciendo con los diferentes sectores para fomentar el consumo de frutas y verduras en la población. Del mismo modo, trabajamos con mercados, realizamos activaciones. Aparte que los vendedores o los expendedores de frutas y verduras en los mercados, buscamos que aparte de ofrecer en términos de precios de bajo costo, también motivamos a que estas personas que se encargan de la venta puedan fomentar el valor nutricional de los alimentos, ¿no? Y es así que, y es más, hemos utilizado algunas 2 minutos, Beatriz. ilustrativas. Sí, gracias, ya termino ya. Y de alguna manera nos permite difundir el valor nutricional de los productos que ellos están expendiendo, ¿no? Del mismo modo, en el Ministerio de Salud tenemos un sistema de información. Creo que eso nos ayuda como país a tomar decisiones en relación a algunos factores de riesgo que estén vinculados a las enfermedades no transmisibles. Es así que tenemos la plataforma Obsérvate Perú, y en esta plataforma como tal hay una sala situacional donde vamos a encontrar
de manera actualizada año tras año en relación al consumo de frutas y verduras, ¿no? Y otros factores de riesgo referidos al tema de no transmisibles. Pero quería hacer hincapié que sí tenemos información que nos permite tomar decisiones y es una página que de alguna manera es alcance a nivel nacional, ¿no? No tiene ninguna restricción y es más, autoridades municipales, decisores pueden acceder a esta información para formular políticas públicas en el país. Y por otro lado, ya para terminar, del mismo modo quería comentarles que el Instituto Nacional de Estadística e Informática año tras año hace la publicación de los resultados de enfermedades no transmisibles y transmisibles, y es así que como una de las preguntas que ellos desarrollan o procesan la información, podemos encontrar algunos resultados en relación al consumo de frutas y verduras en el país. Y esta información ya se viene trabajando desde el 2015 y tenemos información reciente de lo que se viene dando en el país en relación al comportamiento de frutas y verduras propiamente. Hay acciones intersectoriales que la venimos trabajando. Por ejemplo, hay una resolución ministerial que declara la Semana Nacional de Frutas y Verduras del 24 al 30 de abril de cada año. Se celebra a nivel nacional la Semana Nacional de Frutas y Verduras, que se desarrolla en un trabajo conjunto tanto Minagri, MIDIS, MINSA, Minedu, donde fomentan el consumo de frutas y verduras. Y con esto quería terminar. Nosotros como Ministerio de Salud también estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Economía y Finanzas para que el próximo año, en el 2022, se puede incorporar como parte de la meta del programa de incentivos municipales para que los gobiernos locales en sus territorios puedan fomentar la alimentación saludable. Actualmente tenemos una meta que es la regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID, pero para el siguiente año estamos proponiendo que se incorpore una actividad vinculada a cómo pueden promover los gobiernos locales la alimentación saludable en su territorio, ¿no? Y un escenario clave son los mercados que tenemos en cada territorio. Eso, por un lado, quería compartirles a grandes rasgos la experiencia que tenemos en Perú en relación al consumo de frutas y verduras. Muchas gracias. Obrigado, Beatriz. Agora eu passo a palavra para o senhor Jorge. Muchas gracias, Beatriz. Ahora le paso la palabra al señor Jorge González de la FAO, quien va a resumirnos los principales puntos que han sido mencionados por los países el día de hoy. Va a hablar brevemente sobre los principales retos regionales y el potencial de consumo de estos alimentos. Jorge, tienes 15 minutos. Cuando falten 2 minutos, voy a avisar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos por acá muy contentos de formar parte de este seminario. Saludo al Programa Mundial de Alimentos, a la Agencia de Cooperación Brasileña, a los representantes de Brasil, Colombia y Perú. Nos sentimos contentos en el sentido de saber que contamos con estos aliados en nuestros países en la región para el abordaje del tema de las frutas y verduras. Voy a hacer un repaso rápido sobre principalmente lo que, digamos, está sucediendo alrededor de este tema de la malnutrición en nuestra región. Tenemos, según el último informe del estado de la seguridad alimentaria en el mundo, 760 millones de personas alrededor del mundo que sufren hambre. Eso representa el 9.9% de la población. Y acá en América Latina y el Caribe estamos hablando aproximadamente de 60 millones de latinoamericanos y caribeños. Y también un dato sumamente revelador es que a la sombra de la pandemia del COVID-19, el crecimiento de este indicador de subalimentación en la región fue uno de los más altos en todo el mundo, con el resto de las regiones del mundo. Por otro lado, en cuanto al tema de la inseguridad alimentaria, tenemos, digamos que hemos retrocedido al menos en 15 años en la prevalencia de subalimentación y más de 20 años el número de personas afectadas por el hambre. Estamos ante un escenario realmente complejo. Y allí también que alrededor del mundo tenemos en estado de inseguridad alimentaria grave a 928 millones de personas. Cerca del 12% de esta población mundial padecía inseguridad alimentaria grave en 2020 o casi 928 y 148 millones más que en el 2019. Y luego en nuestra región también tenemos una prevalencia
de 40.9% en la inseguridad moderada o severa, y eso equivaldría a 267.2 millones de personas en cuanto a la inseguridad moderada y severa. O sea, acá tenemos un resumen: 262 en Latinoamérica, millones de personas en inseguridad severa o moderada, y 93 millones de personas en inseguridad severa. Realmente son datos que nos llaman mucho la atención, en el sentido de que son grandes retos para nosotros. Y en el caso de la brecha de género, hay un incremento. Las mujeres padecieron más inseguridad alimentaria que los hombres, un 10% más en el 2020, frente a la proporción que se tuvo en 2019. Finalmente, otro tema relevante para este contexto de las frutas y verduras es el tema de los altos costos de las dietas, ¿no? Entonces tenemos que en el mundo más de 300 millones, 3.000 millones de personas no pueden acceder a dietas saludables. Y justamente en nuestra región, en América Latina, estamos hablando de que 113 millones de latinoamericanos y caribeños no pueden permitirse el lujo de una dieta saludable. De ahí entonces hemos dado una mirada panorámica, y no se aleja en nada absolutamente con los datos que nos presentaba Brasil, Colombia, Perú, con relación al tema de la malnutrición y de estos indicadores que realmente están siendo tan desafiantes para nosotros. Desde FAO, nosotros estamos trabajando la comprensión, mejor dicho, del tema de las frutas y verduras desde una comprensión holística, desde el sistema alimentario. Y hablamos de un sistema alimentario desde cadena de suministro, los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores. Y cómo estas, variaciones que existen, como cambio climático, población, crecimiento de las áreas urbanas, afectan directamente a este tema de las frutas y verduras, sobre todo en los aspectos de nutrición, consumo, producción, incluso el tema de pérdidas y desperdicio. Y también, si los vinculamos nosotros con el tema de los ODS, también tienen una coherencia en este contexto del alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En una dimensión de beneficios para la salud de las frutas y verduras, efectivamente tenemos, como mencionaba antes, el abordaje de este sector de frutas y verduras requiere realmente un enfoque holístico y global que tenga en cuenta la interconexión en la demanda y la oferta, y el desarrollo socioeconómico y los precios de frutas y verduras, que son uno de los principales determinantes del comportamiento de los consumidores. En todo el mundo consumimos mucho menos frutas y verduras que el mínimo de 400 gramos recomendados por la OMS para una dieta saludable. Y todo esto se ve en la dimensión de aprovechar las frutas y verduras, y la diversificación de la dieta y estilo de vida saludable. Pasan por otros desafíos, como es, por ejemplo, la propia disponibilidad de frutas y verduras, la educación alimentaria nutricional, la asequibilidad de estas frutas y verduras, incluso falta de conocimiento, competencias con las alternativas o con los productos procesados o de su equivalencia. El tema de la inocuidad alimentaria también es otro, y los incentivos desde las políticas sociales. En otra dimensión del abordaje del tema de las frutas y verduras, o la promoción más bien de esto,
Hablamos de pérdidas y desperdicios de alimentos, ¿no? Y es muy relevante también para nuestros países de la región abordar esto. Se habla que en 2017 3.9 millones de muertes en todo el mundo se atribuyen a la falta de frutas y verduras en cantidades suficientes. Y otros datos relacionados a muertes por cáncer gastrointestinal, cardiopatías, etcétera. Entonces, el tema que nos aborda, ¿no? Al respecto de las pérdidas y desperdicios de alimentos, también es relevante con el tema de las frutas y verduras. Otro tema, otra dimensión es el tema de las cadenas de valor sostenible, y el otro es destacando el papel de los agricultores familiares. En dos términos, en fomentar la sostenibilidad de las cadenas de valor y ser más inclusivos, y otro es en el tema de la inclusión de los agricultores familiares en estos procesos, ¿no? Y también, redondeando este tema o acercando este tema, hablamos entonces de oportunidades para estas agricultores familiares de negocio, de mejorar sus condiciones de vida, calidad de vida, y mejorar sus ingresos alrededor de esto. También, acá se muestra un dato de 2018, la producción de frutas en millones de toneladas por las regiones, ¿no? Muy importante América del Sur, América Central, el Caribe y América del Norte se produce frutas, en este caso frutas, pero también, como mencionaba, otros subsectores o subregiones puede ser que no tengan o importen estos alimentos, y haya una oportunidad para todos estos pequeños productores o agricultores familiares que hay alrededor de nuestras regiones. Igual en el caso de las verduras, acá también en millones de toneladas el potencial que existe en nuestra región. Continuando con estas reflexiones alrededor de los grandes desafíos que tenemos, que han sido planteados tanto por Perú, Colombia y Brasil con relación a, por un lado, el tema nutrición, consumo, producción, incentivo, pérdida y desperdicio de alimentos, que también estos son aspectos importantes. Valdría la pena decir nuestro trabajo y nuestro enfoque para combatir el hambre y la malnutrición. Entonces tenemos acá las políticas de inversiones orientadas a mayores impactos en la mejora de la nutrición, políticas para mejorar la eficiencia y las cadenas de producción, en este caso suministros incluidos pérdidas y desperdicios, implementar mecanismos eficientes de comercialización nacional e internacional de alimentos, la protección social sensible a la nutrición, políticas orientadas al cambio del comportamiento del consumidor y promover patrones de consumo con bajo impacto en la salud y el medio ambiente, dieta saludable. En nuestra región hemos venido trabajando, haciendo actividades con los países. Tenemos alrededor de 14 países haciendo actividades alrededor de este tema de las frutas y verduras, desde el sector gubernamental como también la academia y nosotros como agencia de cooperación técnica hemos venido trabajando y hemos obtenido algunos, por decirlo, logros, ¿no? Se han desarrollado campañas de promoción en el marco del Año Internacional de las Frutas y Verduras, estudios relacionados en el marco de este tema, webinars nacionales y subnacionales y regionales alrededor de eso. Algunos países han hecho evaluaciones de intervenciones gubernamentales para la inclusión de frutas y verduras, principalmente en los programas de alimentación escolar, y acciones en cadenas de valor o fomento de circuitos cortos de esto, ¿no? Y también mencionar que recientemente, en el mes de septiembre, casi a finales, hubo una declaración del Parlamento Latinoamericano sobre el fomento de las frutas y verduras en la región, un instrumento de política súper interesante. Finalmente, mencionar
que tenemos este material desarrollado para su revisión, y en el mes de noviembre vamos a tener un nuevo webinar regional en el cual están cordialmente invitados para participar. Y finalmente señalar que estamos en toda la disposición de colaborar con los países de la región en este tema y seguir fomentando también, porque hay una tarea muy importante que hay que hacer, ¿no? Y hay que tomar acción, no solamente quedarnos en las palabras o en los discursos. Muchas gracias. Muito obrigado, Jorge. Bom, agora vamos ter a nossa... Muy bien, ahora vamos a tener nuestra sección final del evento, que es el momento de debate, un espacio para preguntas. Entonces vamos a tener 30 minutos para discutir cuáles son las acciones en conjunto que pueden realizarse entre Brasil, Colombia y Perú para fortalecer esa agenda de consumo de frutas, verduras y legumbres. Vamos a hacer una tormenta de ideas entre todos nuestros aliados sobre cómo podemos promover esta agenda y cuáles son los próximos pasos para dar en conjunto. Recuerdo que nosotros tenemos que centrarnos en el consumo de frutas, verduras y legumbres a través de estrategias que incentiven, y gracias a eso vamos a alcanzar un proyecto que es Nutrir el Futuro mediante la implementación de políticas que sean capaces de revertir ese cuadro y reducir la carga de mala nutrición y obesidad infantil. Entonces yo daré inicio a esta sesión de preguntas y respuestas presentando dos preguntas que van a guiarnos para estimular este debate entre los participantes. Y en el caso de que, además de esas dos preguntas, si los participantes tienen interés en plantear algún otro aspecto, pueden decirlo a través del chat y podríamos responderlo hoy o posteriormente en función del tiempo. Entonces es importante proporcionar el correo electrónico. ¿Cuáles son las preguntas? La primera, ¿cuáles son las soluciones políticas o cuáles soluciones políticas podemos pensar para que los sistemas alimentarios sean más saludables y sostenibles y que contribuyan a aumentar el acceso y el consumo de las frutas, legumbres y verduras, siempre teniendo en cuenta la justicia social? La segunda pregunta de orientación: ¿cómo traducir todo este conocimiento, la importancia del consumo de frutas, verduras y legumbres entre los niños y niñas en edad escolar, y cuáles son las estrategias para que podamos impactar en los índices de sobrepeso y obesidad de los niños y niñas en edad escolar? Voy a repetir nuevamente para que lo tengan bien claro. ¿Qué soluciones políticas podemos pensar para que los sistemas alimentarios sean más saludables y sostenibles y que contribuyan a aumentar el acceso al consumo de frutas, verduras y legumbres sin perder en cuenta o sin tener o no dejar de lado la justicia social? La segunda, cómo traducir todo este conocimiento de la importancia del consumo de las frutas y verduras para los niños y niñas en edad escolar, y cuáles son las estrategias para que esto impacte en la disminución del índice de peso y obesidad de niños y niñas en edad escolar. Está abierto el debate. Cuento con la ayuda de nuestros compañeros, Gregory, que también está en la otra sala, y también tenemos a quien pudiera ayudar. Es bienvenido. Tenemos preguntas en el chat. Las preguntas se han publicado en el chat. En relación a la primera pregunta sobre las soluciones políticas, esa pregunta fue formulada por Rifat. Ella está poniendo aquí, está escribiendo las preguntas, en fin. Qué bueno, para que este registro se mantenga en la reunión. Muchas gracias, Rifat. Entonces, está abierta la palabra a quien quiera manifestarse sobre estas dos preguntas que acabé de plantear. Yo no sé si Alba o Paloma o Ana o Beatriz o Elisa, si quieren hacer alguna colocación de provocación para iniciar este debate, porque, bueno, a veces sucede así, entonces no tengan problemas en pronunciarse. Yo puedo, perdón, parece que interrumpí a alguien. No. Sí, puedes comenzar.
Yo voy a comenzar entonces haciendo algunas provocaciones o colocaciones que me parece que son importantes. La traducción del conocimiento sobre el consumo de frutas, verduras y legumbres para niños y niñas en edad escolar es algo que tanto Perú como Colombia citaron en sus presentaciones. Y me parece que aquí en Brasil nosotros tal vez dejamos de mencionar las acciones que ya realizamos en el ámbito del Programa Nacional de la Alimentación Escolar. De hecho, ha quedado muy claro que el escolar es un ambiente estratégico para desarrollar acciones de incentivo al consumo de estos alimentos, porque son espacios donde los niños y niñas desarrollan sus hábitos. Es necesario que nosotros invertamos en acciones en esos espacios. Aquí en Brasil, nosotros tenemos una alianza importante con el sector de educación que utiliza las recomendaciones de la guía alimentaria de la población brasileña para construir las regulaciones o la normativa sobre los alimentos que se ofrecen a los niños y niñas. Y nosotros en este aspecto tenemos una norma que hace que los colegios compren alimentos de la agricultura familiar y eso valoriza los alimentos regionales y tradicionales y también valoriza el consumo de las frutas, verduras y legumbres por parte de los niños y niñas que son atendidas por el programa de alimentación escolar. Pero en el ámbito de los kioscos y comedores escolares, nosotros entendemos que como Brasil todavía necesitamos avanzar en ese campo, en los alimentos que se ofrecen en los kioscos, en el sentido de promover escuelas con una alimentación más saludable, que tengan acceso a alimentos frescos y mínimamente procesados en esos entornos. Otras acciones con relación al sector de la educación es que nosotros trabajamos a través de mensajes de incentivo al consumo de esos alimentos a través de libros educativos. Entonces, todos los años nosotros emitimos mensajes dirigidos tanto a los niños y niñas y adolescentes como para la familia también, los profesores incluidos, y nosotros incentivamos las acciones de la educación alimentaria educacional. Dentro del programa nacional contamos con la participación de nutricionistas, quienes hacen una articulación de este tema entre la salud y la educación a través de la educación alimentaria y educacional. Y tenemos el programa Salud en la Escuela. Es un programa desarrollado tanto por el sector de la salud como por el sector de educación para incentivar el consumo de alimentos adecuados y saludables, entendiendo que las frutas, verduras y legumbres están dentro de esa función de alimentos saludables y adecuados, pero de hecho este es un desafío hacer que esos espacios escolares de kioscos y comedores sean más saludables. Otras acciones que nosotros estamos desarrollando en este sentido es que vamos a acompañar o hacer un seguimiento de los kioscos escolares a través del lanzamiento de una estrategia nacional de prevención a la obesidad infantil. Y una de sus acciones estratégicas es promover kioscos escolares con productos más sanos. Y ya se han adherido 1.300 municipios brasileños. Vamos a estar con proyectos específicos de apoyo al ambiente escolar en el sentido de promover una alimentación aún más saludable, de formar a personas que trabajen en esos kioscos con conocimientos, que trabajen en esas escuelas que han adherido a este programa Proteja para que nosotros mejoremos la oferta de alimentos saludables en las escuelas. No sé si Paloma quiere complementar en este aspecto sobre las escuelas. No, Ana. Después que Alba hable, voy a hacer un comentario sobre la primera pregunta. Excelente lo que acabas de comentar en este momento. Ana realmente citó todo lo que yo iba a decir. Muy bien, muy completa. Entonces, tenemos un gran desafío por parte de Brasil. Yo considero que es la educación alimentaria, educacional con los docentes, sobre todo en la educación infantil. Tenemos un gran problema allí porque en Brasil el incentivo a los estados y municipios para el suministro de comidas es solo para los alumnos y nosotros consideramos que también debe ser solo para los alumnos, pero los estados y los municipios deben contribuir en contrapartida en los docentes para que puedan alimentarse y que tengan conocimientos sobre la educación alimentaria correcta y no hacer solamente comidas aparte. O sea, hay momentos de la práctica culinaria trabajando con la educación alimentaria, trabajando con el consumo de frutas, legumbres y verduras. Hace muchos años hubo un trámite de una ley en ese sentido de transformar la educación alimentaria y nutricional
y una oferta y consecuentemente un incentivo con recursos financieros específicos para la educación alimentaria y nutricional, pero eso no prosperó, lamentablemente. Entonces, este es un trabajo que tiene que realizarse, debe hacerse con los docentes, principalmente porque el propio docente no consume las frutas, las legumbres y las verduras en un programa de alimentación escolar en las escuelas. Entonces los niños cuando ven a que el profesor, que es el ejemplo, que no consume las frutas, verduras y legumbres, no es bueno. Eso es uno de los retos que nosotros tenemos y que he notado en Brasil, que es algo como comer juntos y aprender juntos. Pasa por eso. Sería en ese sentido lo que digo. Y otro aspecto que es importante sobre la primera pregunta, tenemos que dar un incentivo mayor para los agricultores familiares para que vendan su producción ganando más de lo que reciben cuando lo venden en las ferias para que puedan también eh, poder trabajar con esos alimentos orgánicos, trabajando con esos precios. Eso realmente es un camino que tenemos todavía como un desafío porque incentiva a los agricultores a producir alimentos y otro incentivo también que podría ser discutido y que podría implementarse es hacer que los productores que no son de alimentos, que son productores, como hemos discutido hoy en la mañana, como los productores de algodón, por ejemplo, que crecen en el mundo, que esos productores puedan consumir o puedan producir alimentos en consorcios y que nosotros utilicemos a estas personas o a estos mecanismos para el transporte de los productos de la agricultura. Entonces, aparte de todo lo que Ana comentó, me parece que son grandes acciones que Brasil está desarrollando. Yo me doy cuenta que Perú y Colombia están avanzando mucho con las guías alimentarias. Hay una preocupación grande en estos contenidos. Yo anoté las propuestas y las acciones que ustedes ya desarrollan en estos países. Es muy interesante los incentivos que Perú y que Colombia ya han implementado. Y yo, bueno, paro mi intervención en este momento. Me parece que yo simplemente estoy citando algunos desafíos, algunos retos que tenemos como país. Y en este caso, Brasil, Perú y Colombia también pueden identificarse. Gracias, Paloma. Un complemento. Sí, me gustaría hacer un breve complemento y después me gustaría mucho escuchar a Elisa y a Beatriz en sus comentarios también con relación a las preguntas que hemos propuesto para este debate. Un comentario que me gustaría añadir es que en términos macro de soluciones políticas para el aumento del consumo de frutas, legumbres y verduras, me parece que nosotros siempre tenemos como pared en el acceso, como problema, como barrera, es el acceso. Tenemos datos, creo que Jorge comentó un dato sobre quién más produce frutas, los mayores productores de frutas, y aún así nosotros estamos viendo una reducción del consumo de frutas, verduras y legumbres con el aumento del precio. Entonces, ese realmente es un desafío muy difícil para que nosotros gerenciemos, manejemos esa situación. Nosotros tenemos que diseñar planes en esferas que muchas veces van más allá de lo que podemos. Entonces, en la reunión del Mercosur que tuvimos, nosotros logramos hacer con los ministros valorizando las dietas tradicionales. Eso aquí en Brasil nosotros ya hemos utilizado esa acción como una argumentación para fortalecer la agenda de FLV, de frutas, legumbres y verduras. Y yo pienso cuáles serían otras estrategias que nosotros podemos pensar en conjunto, ya pensando en las similaridades entre los países, para que de esta forma nosotros logremos proponer estrategias de superación sobre esas cuestiones, esos temas que van más allá de nuestra gobernanza como ministerios de salud. Gracias, Paloma. Paloma acabó de hacer una invitación directa a Beatriz y a Elisa para que se manifiesten sobre los puntos que fueron citados. ¿Quién desea hablar primero? Elisa. Sí,
Muy bien, Elisa. Gracias. Bueno, yo me quedé pensando mucho en la primera pregunta porque es bastante compleja. Es una invitación como a salir de la zona de confort de qué hacemos como salud y la invitación a pensar como sistema alimentario. Y eso implica estar como en conjunto como sociedad. Entonces, en este sentido, y retomando lo que mencionaron anteriormente, es muy importante trabajar en acciones, por ejemplo, para reducir el costo de los insumos que están asociados en la producción de frutas y verduras. Colombia es un país que depende en gran medida de la importación de todos estos insumos que son relacionados para la producción, fertilizantes y demás. Y en esa medida, estos costos, cuando suben los aranceles, cuando cambia el precio del dólar, se afecta notablemente el precio de los alimentos en Colombia. Entonces, o avanzamos hacia sistemas sostenibles que no requieran el uso de agroquímicos, o estos hay que evitar cómo se disminuye su uso y se disminuye su dependencia al mercado internacional, porque sí nos vemos muy afectados cuando el peso colombiano se ha desvalorizado notablemente frente a otras monedas internacionales. Y esto está trayendo un aumento en el costo de los alimentos para consumo interno. Por ejemplo, el huevo ha aumentado su precio casi en un 10%. Y esto lo que están reportando los productores es que está muy derivado del aumento en los insumos que son necesarios para la producción de alimentos. Entonces, esto es una medida que escapa de decisiones internas y que depende más de todo el sector macro, pero que debemos tenerlo en cuenta. Otro factor que hace que las frutas y verduras sean caras en Colombia está asociado a las vías y al sistema de transporte. Entonces, tenemos vías en muy malas condiciones y en especial traer el alimento desde donde se produce a las grandes ciudades o a las medianas ciudades es muy costoso y además no contamos con los sistemas adecuados para el transporte de estos alimentos. Entonces, si hay daño en la carretera, el alimento se pierde en los camiones y esto genera mayor pérdida y desperdicio de comida. Entonces, una solución para el país, yo no sé si pasa en Brasil, debemos mejorar en general toda nuestra cadena de transporte porque es lamentablemente los precios de los alimentos. Otra medida es todo lo que tiene que ver con el consumo local, el consumo de lo que se produce en nuestra región, porque mucha de la comida que se produce viene a Bogotá y de aquí sale a las otras ciudades pequeñas. Entonces, en vez de consumir lo que producimos localmente, dependemos de que venga un centro grande de distribución, de acopio y salga distribuido a otras regiones. Y eso también encarece el alimento. Gestionar todos estos sistemas de producción y de consumo regionales. Y una cuarta medida es que nosotros estamos hablando de si queremos consumir alimentación saludable, compremos los alimentos a los productores locales, aquí se llaman plazas de mercado. Las plazas de mercado son unos sitios, son espacios públicos donde se vende la producción de alimentos frescos y naturales. Entonces, casi que decimos alimentación saludable, quiere comer saludablemente, vaya a la plaza de mercado que allá consigue la alimentación saludable. Ese es un mensaje en el que estamos promoviendo de una manera sencilla el consumo de alimentos frescos. Eso tendría que anotar por ahora. Gracias. Obrigado, Elisa. A Beatriz pediu a palavra. Beatriz, por Muchas favor. gracias, Elisa. Beatriz. Muchas gracias. Sí, yo también me quedé pensando en la segunda pregunta, ¿qué estrategias podríamos aplicar para fomentar el consumo de frutas y verduras en nuestros niños y adolescentes? Y a mí se me ocurría, por la experiencia de ahora que se está desarrollando en el marco de la pandemia, la educación virtual, yo creo que va a ser interesante recurrir a las plataformas digitales para promover el consumo de las frutas y verduras. Creo que eso es algo interesante que nos enseña la pandemia y creo que sería una herramienta muy valiosa para utilizar como un medio
y que se pueda instalar esta práctica en nuestros niños y adolescentes. Eso es por un lado. Por otro lado, considero necesario, de repente no sé si en otros países suceda, pero en Perú siento que de pronto tenemos que trabajar fuertemente el tema de educación alimentaria. Educación alimentaria incluido el tema de los biohuertos escolares. Yo he visto en Perú, FAO, por ejemplo, apuesta mucho por el tema de educación alimentaria, pero su alcance no es a nivel nacional. Solamente trabaja en pilotos en algunas regiones del país, pero sí de pronto podríamos tener un alcance nacional para trabajar con todas las instituciones educativas. Yo creo que ahí sería un trabajo interesante trabajar con el Ministerio de Educación, ya que es el escenario clave, y por otro lado con el Ministerio de Salud, ¿no? Para un poco articular los esfuerzos. Por otro lado, es importante el tema, yo creo que en el país, y creo que también coincidimos con Elisa, los programas de apoyo alimentario que estamos ofreciendo a los niños, ¿no? Muchos de estos desayunos, almuerzos que se ofrece a estos chicos es a base de carbohidratos, o sea, la mayor proporción de los alimentos que se les ofrece no incluye frutas y verduras. Yo recuerdo que hace 2 años participé en un evento internacional y como en Japón, por ejemplo, los chicos preparaban en la institución educativa ellos mismos incluyendo estas frutas y verduras como parte de la alimentación, ¿no? Y eso creo ayudaría bastante con el tema de biohuertos, cómo lo enlazamos para que estos alimentos que ellos producen en la institución educativa también formen parte de su alimentación. Y por otro lado, creo que es clave el trabajo el trabajo con gobiernos locales, porque esto hay que institucionalizar. En el territorio tenemos que hacer que la máxima autoridad pueda fomentar estas prácticas, pueda generar estos entornos, y hay iniciativas que tenemos en Perú, hay programa de incentivos, es decir, que el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas transfiere incentivos económicos a los gobiernos locales para fomentar prácticas saludables. Entre ellas, nosotros, como les mencionábamos, teníamos la meta 6, que era regular el funcionamiento de los mercados en los territorios, pero para el próximo año estamos incorporando una actividad que esté vinculada a cómo el gobierno local promueve el consumo de frutas y verduras, de pronto en estos expendedores que venden comida, incluyan las frutas y verduras, y no solamente sea como parte de la decoración del plato que ellos están expendiendo, ¿no? Sino que sea la proporción que se recomienda, que es la mitad del plato en sí. Por ahí creo que es importante trabajar. Igual en Perú tenemos el programa presupuestal Enfermedades No Transmisibles, y este programa presupuestal tiene alcance nacional. Tanto el Ministerio de Salud trabaja este programa, hay ciertos productos que se desarrolla para fomentar el consumo, fomentar la alimentación saludable, pero también hay una tarea del gobierno local, es decir, que el gobierno local programa en ese presupuesto, en ese programa presupuestal, y accede a un presupuesto adicional para de pronto realizar ferias de alimentación saludable, o fomentar el consumo de la alimentación en general, ¿no? En la población. Entonces, yo creo que son iniciativas, vale la pena identificar los mecanismos financieros, porque las iniciativas pueden estar bien puestas, pueden estar incorporadas en la agenda de los decisores, pero si no tenemos amarrado el tema de presupuesto, estas iniciativas pueden quedar encarpetadas, ¿no? Y no se pueden implementar. Yo creo que eso es interesante rescatar a partir de la discusión que estamos generando. Muchas gracias. Obrigado, Beatriz. Jorge, ¿você quer fazer algum Gracias, comentário? Beatriz. Jorge, ¿le gustaría hacer algún comentario? Sí, completamente de acuerdo con nuestras colegas. Hay toda una gama de posibilidades desde la política pública en hacer reformas al sistema, al entorno alimentario. Y ahí coincido también con el tema de educación. Una de las limitantes que hablábamos justamente era la educación alimentaria, incluso la falta de conocimiento. Hace poco de República Dominicana nos llegó un guión para un teatro de títeres de fomento de las frutas y verduras. Y resulta que dentro del conocimiento popular, por decirlo de una manera, habían unos ciertas, vamos a decir, mitos o figuras no correctas sobre el tema del consumo de frutas y verduras, ¿no? Y que al final el teatro de títeres era para los niños y tal. Entonces es interesante todo este tema que se aborda. Creo que una de las cosas que hay que fomentar en la región de América Latina, y ahí definitivamente que la cooperación técnica de Brasil hace un esfuerzo extraordinario con el programa regional que tiene de asistencia a los programas de alimentación escolar en la región,
es el tema de educación alimentaria y nutricional. Tenemos, como bien señalaba Beatriz, y es verdad, hacemos un pilotaje con la idea de un escalamiento hacia una reforma en el currículo nacional, pero desafortunadamente todavía no hemos logrado encontrar esas metodologías que nos lleven a ese punto. Y desde el tema que nos aborda a nosotros ahora, creo que valdría la pena hacerlo. Justamente dentro de las modificaciones propuestas que se pueden proponer a los estados, a los gobiernos en la modificación, por ejemplo, el tema de incluir las frutas y verduras en los programas de alimentación escolar, que incluye también una reforma en las leyes de contrataciones del Estado, incentivos a los agricultores familiares para la producción de esto, disminuir los costos de los insumos, el tema de la cadena de suministro, perdón, la logística de transporte para estos alimentos. Y luego también el tema de la agricultura orgánica nace, ¿no? En esto. Creo que hay muchas posibilidades de hacer. La otra vez estábamos conversando con unas colegas, un foro casi similar a este, y hablábamos de más allá del Año Internacional de las Frutas y Verduras. Ojalá que este tema no se quede solo este año, que donde se celebra el Año Internacional de las Frutas y Verduras, sino que trascienda y podamos en el siguiente año, porque este año casi está terminando, poder concretar acciones, ¿no? Y yo creo que tenemos la posibilidad de hacerlo. Obrigado, Jorge. ¿Alguien más quer Muchas fazer gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, una intervención, algún comentario sobre las preguntas que tenemos? Bueno, yo quisiera hablar sobre la segunda pregunta. En Colombia estamos avanzando no desde el Ministerio de Salud, sino ya desde el Ministerio de Educación, en temas relacionados con incluir la gastronomía y la educación, no tanto nutrición, educación alimentaria, desde los niños que están en el colegio y muy unido Albaneida en que si ven a los profesores que no... Elisa, desculpe, não estamos escutando você muito bem. A sua voz está cortando. Perdón, pero la voz está cortando, Elisa. Okay, creo que es mi señal. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, desde el Ministerio de Educación, en el programa de alimentación escolar, se viene trabajando en involucramiento de talleres de gastronomía para incluir el consumo de frutas y verduras y alimentos frescos y naturales a partir de recetas que sean ricas para los chicos y que sean sencillas de preparar. Entonces, esto es un trabajo con toda la comunidad educativa, estudiantes, padres, profesores, donde se hacen estos talleres de gastronomía con los productos locales. Esta es una forma de involucrar y de hacer desde pequeños fomentar el consumo de frutas y verduras. Lo otro también son contarles a los chicos de dónde vienen las frutas y las verduras, porque en las ciudades, por ejemplo, nos pasa que los niños creen que los tomates se consiguen en el supermercado o vienen de la nevera. Entonces, fomentar y decirles esto es de la granja y mostrarles cómo se producen e involucrarlos en la producción de estas huertas en los colegios, también está resultando ser una estrategia para promover el consumo de frutas y verduras desde la primera infancia. Y los niños se vuelven en aquellos replicadores donde le dicen a los padres de hay que comprar esto, es rico, sabemos cómo hacerlo, entonces pues se vuelven en esos formadores que queremos para la población adulta que ya ha cambiado sus hábitos y que bueno, queremos que retomen estas prácticas que son más saludables. Entonces son dos estrategias que tenemos y que creemos que si seguimos avanzando, esto no está en todo el país, no está en todas las escuelas, son proyectos piloto, pero que han mostrado muy buenos resultados y que nos pueden encontrar otras formas de hacer educación alimentaria. Obrigado, Elisa. Vejo que a Paloma está com a mão levantada. Muy bien, Paloma está con la mano levantada.
Paloma, levantaste la mano, me pareció. No, podemos darle la palabra a Ana. Ana. Ana, ¿deseas hacer una intervención? Ana. Parece que Ana no está escuchando. Sí, nosotros hablamos con ella, pero su micrófono parece que está con algún desperfecto. No lo sabemos. Bueno, mientras vemos si Ana va a arreglar su micrófono, lo que quería comentarles con relación al aspecto de cómo ir más allá de este año internacional. Aquí en Brasil, nosotros hemos hecho varias etapas que Ana Maya ya presentó sobre los diálogos, por ejemplo, la revisión de las evidencias y otros aspectos. Y hasta ahora, con las articulaciones que hemos realizado, incluso aquí, porque esta es una de las etapas para nosotros, nosotros tenemos como objetivo elaborar un compromiso para que, desde el punto de vista de la gestión del Ministerio de la Salud y articulando con otros actores, para que podamos transformar esto en una agenda mucho más fuerte y más perenne. Entonces, de una forma general, a grandes rasgos, esto ya forma parte de la pauta de la agenda de la alimentación saludable. Claro que cada uno tiene su estrategia individual, pero si nosotros pensamos en el incentivo del consumo de frutas, legumbres y verduras, va a ser más fuerte incluso. Y además de todas las experiencias muy interesantes que los países comentaron, me gustó mucho lo que dijo Beatriz y Elisa, lo que ustedes compartieron sobre las acciones, sobre los huertos escolares. Eso me llamó mucho la atención sobre cómo eso es un proyecto muy rico, diría, para demostrar desde dónde vienen las frutas, de dónde vienen las verduras, ya desde la edad temprana. Eso realmente está muy en consonancia sobre las estrategias que son a largo plazo. Hay mucha sostenibilidad incluso en todo esto. Era eso lo que quería comentar. Muchas gracias, Paloma. Ana, ¿estás por aquí? ¿Puedes hablar? No. Muy bien. Estamos llegando ya al final de la reunión. Si no, le doy la palabra a Alba para que haga las consideraciones finales. Bueno, en nombre del Centro de Excelencia, en una alianza con ABC, con la CGAN, me gustaría agradecerles a todos, a Beatriz, a Elisa, a Jorge, por compartir sus experiencias. Son las experiencias de Perú, de Colombia, y eso va a reflejarse en un informe que vamos a redactar y vamos, claro, a compartirlo con ustedes entre los ministerios involucrados en este proceso, directamente de la obesidad infantil, tratando este tema también. Entonces, me gustaría en este momento agradecerles sobremanera porque estas oportunidades son muy ricas, estas vivencias compartidas que ustedes transmitan. Es diferente de leerlo, es diferente de verlo en internet o de buscar esas informaciones en papeles y en documentos. Es interesante, claro, pero cuando nosotros escuchamos directamente, nosotros tenemos una mejor comprensión, captamos y también imaginar y pensar cómo también nosotros podemos colaborar en el sentido de que otros países también puedan implementar algunas acciones, en el caso las que ustedes nos han compartido. Entonces, muchas gracias. Por eso nuestro agradecimiento por parte del Centro de Excelencia contra el Hambre, y nosotros esperamos que cuanto más seminarios realicemos en conjunto con la FAO también, para discutir, para debatir la alimentación y el hambre, en fin, y varias otras agencias de la ONU también trabajan con el hambre, este tema. Cuanto más tengamos, va a ser mejor. Y tenemos una importancia muy grande en este debate político, sobre todo para proponer acciones que formen parte de la política y que de esta forma avancemos cada vez más en estas políticas de lucha contra el hambre o lucha a la mala
nutrición. En realidad, el combate al hambre es importante. Tenemos que combatir el hambre y en el caso de la obesidad, nosotros tenemos que centrarnos teniendo un cuidado, una prevención para que no resulte en lo que Jorge comentó sobre un índice altísimo de mortalidad por enfermas no transmisibles. Entonces, tenemos esta oportunidad y agradezco una vez más a todos ustedes y a todos los que están involucrados también en este proceso que no aparecen, pero están trabajando en el backstage para que este seminario pueda hacerse realidad. Entonces, solo nosotros aparecemos virtualmente, pero detrás de nosotros tenemos a muchas personas empeñadas y dedicadas que están en esta lucha de la atención y la prevención a la obesidad infantil. Y me parece que nosotros tenemos el mandato del PMA, nosotros justamente para combatir el hambre. Es asustador los índices, está asolando eso en los países, es un problema debido a la COVID también. En la situación de pandemia impulsó aún más a que aparezca el hambre fuertemente y tenemos que pensar a partir de todos estos factores. Estamos pensando durante el COVID, después del COVID, y qué podemos hacer para minimizar el hambre sin perder de vista en de la prevención y la atención al cuidado con la obesidad infantil. Muchas gracias, Plinio. Te paso la palabra. Gracias una vez más a todos. Bueno, para mí, simplemente mis palabras finales es para agradecerles. Han sido excelentes las presentaciones, las tres presentaciones muy interesantes, muy ricas, diría, en términos de contenido, de información, con la capacidad de lo que nos muestran en cada país lo que están haciendo en estos puntos, en estos temas. Y claro, siempre estamos en cooperación y eso es muy rico para nosotros, por eso agradezco. Es una satisfacción ver que este proyecto está avanzando. Cada paso que damos, en cada evento que realicemos, tenemos publicaciones y los resultados concretos de esta iniciativa ya se ven y comenzó el año pasado, claro. Entonces, muchas gracias a todos los participantes. Yo no sé si Paloma va a hablar para cerrar el evento oficialmente. Le paso la palabra a Paloma ahora. Muchas gracias. Agradezco también las colaboraciones que hemos tenido. Agradezco también al equipo técnico de SEGAN que está involucrado, este equipo en la elaboración de estas políticas, en la elaboración y ejecución que está representado por Ana Maya, quien hizo la presentación de hoy. Agradezco a los países que están aquí, a Elisa y Beatriz, muchísimas gracias por haber hecho una presentación tan detallada de sus estrategias. A Jorge, muchas gracias por la presentación de todos los datos. Agradezco a Alba y al equipo del PMA por la colaboración y a Plinio y a BC por esta alianza y hasta la próxima y lo que tengamos en términos de ideas, en deseos de intercambiar información. Me parece que aquí las puertas están muy abiertas para continuar con este diálogo. Chao, hasta la próxima. Buenas noches.